Buenos días mis amados oyentes de este tu espacio favorito para equilibrar tu mañana de los jueves, equilibrio total, esperando que cada día sea mejor y diferente a través de tu emisora RNP 101.1 FM, tu radio de siempre y por supuesto acompañado de buena música. Hoy como todos los jueves en compañía de Carlos Lugo en la dirección, en la coordinación general Alex Villamizar, en la administración Eder Pacheco, en los controles técnicos Pedro Méndez y en la producción y locución quien les habla, esperando llenar de equilibrio tu mañana como todos los jueves, Marjorie Uzcategui, certificado de locución 61822. Este espacio llega a ustedes gracias a Servicios Integrales Neurológicos SIN, más cerca de ti. Y bueno, para dar inicio a este programa el día de hoy, como siempre, como todos los jueves, aunque ya teníamos una semana sin conectarnos por aquí, por el tema de Semana Santa, quiero que nos conectemos con nosotros mismos, que nos tomemos unos minutos para respirar de forma consciente y poder conectarnos en el aquí y en el ahora. Muchas veces andamos pensando en lo que pasó o en lo que vendrá y no estamos enfocados en vivir y disfrutar el del aquí y del ahora. Sobre todo con nuestros seres queridos o con lo que estamos haciendo. Entonces, como en este momento ustedes van a dedicar una hora de su tiempo para escuchar este programa, yo quiero que estemos bien atentos, que estemos muy receptivos y para eso entonces los voy a invitar a que juntos tomemos 3 respiraciones conscientes. Vamos a inhalar por nariz y exhalamos por boca. Vamos a inhalar paz, tranquilidad, amor. Y vamos a exhalar todos esos pensamientos que a veces nos abruman o todas esas emociones que a veces pues no nos permiten avanzar. Así que vamos a inhalar juntos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Muy bien. Gracias a ustedes por permitirse este momento. Agradezcanse. Y por supuesto yo también les doy las gracias por estar aquí, por conectarse. Recuerden que estamos también en vivo por TikTok en @Marjorie en Equilibrio y están en sintonía de la 101.1 FM RNP, tu radio de siempre. Hoy tengo un tema bien, ¿cómo les podría decir? Es bastante emocional para mí. Hoy abro el micrófono con una sensación de vacío y con el corazón quizás más expuesto de lo habitual, que siempre saben que todos los programas los hago desde el corazón y compartiendo mis propias experiencias. O por lo menos los temas van en base a eso. Y hoy, bueno, sí tengo un programa quizás un poco más emocional y como les digo, más profundo, con mucho más sentimiento. Hoy tiene un nombre, este programa, que nace desde la profundidad de ese sentimiento que puedo estar habitando o que puedo quizás estar habitando todavía, y es el duelo, honrar el adiós. Quiero empezar abriendo mi corazón con ustedes, porque este tema no llega por casualidad. Como les dije anteriormente, por lo general todo lo que converso es porque de alguna manera ya lo he hecho consciente o lo he experimentado en mi vida. Y este tema que seguramente ya desde hace mucho tiempo he vivido duelos y seguramente ustedes que me escuchan aquí en este momento también, pero ahorita es algo como más reciente y me doy cuenta también que dependiendo del nivel de conciencia con el que uno está, vas observando y vas experimentando esas sensaciones de forma distinta.
En estos días, pues que como les digo, me ha tocado transitar mi propio proceso y por eso este programa es tan especial para mí. Vamos a ver cómo me sale, porque todavía estoy muy sensible. Este programa es especial y lo quiero dedicar a alguien que me acompañó desde el inicio de este programa, haciéndome sentir que este era el mejor programa de la radio y era mi fan número 1. Entonces, ya ha partido a otro plano, pero sé que su luz sigue siendo mi guía y las palabras que hoy quiero emitirle a ustedes. Entonces hablo de esto no solo como conductora, sino como alguien que, al igual que tú, está aprendiendo que despedirse es un acto de amor inmenso. Y bueno, hay algo que he aprendido en medio del silencio de estos días, y es que el duelo duele más cuando nos quedamos con palabras que no se dijeron o con gestos que no se mostraron. Hoy vamos a entender que el duelo no es un laberinto sin salida, ni una lista de pasos obligatorios que debemos seguir como para poder superar o afrontar la situación, sino es ante todo una oportunidad para honrar la vida que fue y la transformación que surge en nosotros a través de las partidas. Hablaremos de la ausencia física, pero también de esas muertes simbólicas que ocurren cuando soltamos esas viejas versiones de nosotros para poder seguir caminando. Quizás el duelo cuando perdemos un ser querido se siente como mucho más fuerte, pero también a veces vivimos procesos de duelo que cuando cerramos el ciclo en una relación de pareja, cuando dejamos un trabajo, pues esos también son momentos y espacios que debemos honrar porque forman parte de lo que es nuestro proceso como humanidad, como humanos. Entonces, hoy quiero que te prepares para una hora de mucha paz, de música que abraza y de reflexiones que nos recordarán que agradecer es la mejor forma de mantener vivo a quienes amamos. Y esto, como siempre, es equilibrio total y hoy juntos vamos a aprender a honrar el adiós. Pero antes de continuar o de iniciar con más profundidad el tema, vamos con música y este tema súper especial de Cani García que se llama Confieso. Esa era Cani García con Confieso. Y es que a veces lo más difícil del duelo es precisamente eso, confesar que nos hace falta el aire, que nos hace falta esa guía, pero aquí estamos en equilibrio total, aprendiendo que no hay un orden para sentir y que podemos permitirnos. A veces hay personas que quizás les cuesta, no porque no lo sientan, sino que no se dan ese permiso de expresarse. Recuerden que están en sintonía de su emisora favorita 101.1 FM, RNP, y que también pueden escucharnos vía streaming a través de radionegroprimero.blogspot.com o por TikTok en @marjorienequilibrio, que estamos en vivo. Hoy continuamos con más hablando de el duelo, honrar el adiós. Aquí hay un punto bien interesante que reflexionaba en estos días, que quería también compartir con ustedes, y es que muchas veces se cree que hay un orden o unas reglas específicas cuando se vive un proceso de duelo. Y quizás cometemos el error de pensar que el duelo es una escalera o que vamos a ir del 1 al 5 por niveles, y no es así. Si bien existen etapas que las hemos escuchado por allí, las 5 etapas del duelo, sí, puede ser, sí existen, pero pues para cada quien va a ser de una forma distinta transitar este proceso. No siempre se lleva una secuencia, además que al final pues cada ser es distinto y buscará la forma de llevar su propio duelo, y como digo, cada proceso es único porque cada uno de nosotros es único.
No es como que hoy me toca llorar, mañana voy a tener rabia o pasado estaré bien. Es más bien como un mar profundo, así como el oleaje del mar. Cuando hay días donde el mar está en calma y hay otros días que está revuelto o que las olas están súper fuertes. Entonces, yo creo que es más aprender a transitarlo, es más un proceso y quizás de transformación. No es algo como que tiene un principio y un fin, porque pues para cada uno va a ser diferente. No hay reglas, no hay un tiempo normal para sentirse mejor. Si, por ejemplo, a veces nos puede doler algo que pasó hace muchísimos años, imagínense cómo es cuando estás en ese proceso tan cercano, ¿no? Es algo que es imposible como saber cuáles van a ser esos pasos o qué es lo que vas a sentir, cómo te vas a levantar un día, cómo te vas a levantar en el otro o cómo lo vas a llevar. Hay personas que quizás son un poco más sentimentales, más sensibles o más con tendencias a deprimirse y probablemente pues van a querer estar acostados y no levantarse, van a durar una semana encerrados. Quizás habrán otros que son personas más calladas, más tranquilas y de repente no expresan, no lloran, no hablan, no gritan, no dicen nada y llevan eso por dentro. Entonces a veces podemos mirar a alguien y decimos, bueno, pero ese no siente o no sintió. No, nunca se trata de eso. Yo creo que hay algo que también debemos aprender y es que eso al final es comprender que cada uno tiene una percepción de la vida y de las cosas diferente y que cada uno asume también y vive las cosas de manera diferente. Yo creo que lo más difícil de las partidas son las físicas, por supuesto, sobre todo cuando son inesperadas. Porque es esa sensación de vacío que dejan quizás las palabras que no dijimos o los actos que no tuvimos con esa persona. Y en este caso, lo digo, no es nada más con ese duelo que vivimos cuando un ser querido se va, porque trasciende a otro plano, sino en esas también relaciones de pareja, cuando quizás no valoramos al otro y no mostramos ese gesto de amor o de cariño y cuando la persona ya no está, entonces nos lamentamos. También nos puede pasar con amistades e incluso nos puede pasar estando hasta en lugares de trabajo, porque a veces cuando uno hace esos cambios de me voy de un trabajo, me salgo de aquí, ya no estoy, también vives un proceso de duelo porque estás cambiando un patrón o unas costumbres que ya tenías con respecto a eso. Entonces, por naturaleza, se va a experimentar esa sensación. Y a veces decimos, oye, no fui lo suficientemente agradecido o no fui lo suficientemente amable o no di todo lo que yo sabía que podía dar, no hice todo lo que yo sabía que podía colaborar. Entonces, estos momentos me hizo reflexionar muchísimo acerca de eso. ¿Cuántas veces, verdad, dejamos de lado o no nos conectamos con lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora y no lo agradecemos? Por eso cuando yo inicio el programa lo hago de esta forma tan particular, que es conectarnos con nuestra respiración consciente, porque es en esos segundos estamos realmente en el aquí y en el ahora, en el tiempo que realmente nos corresponde estar. Entonces yo considero también que el primer paso cuando estamos frente a una situación tan dura, quizás como esta, es la validación. No te juzgues por cómo te sientes,
Si necesitas silencio, abrázalo y hazlo. Si necesitas hablar, entonces hazlo, permítete. Y es que a veces queremos también ser más fuertes porque, bueno, decimos, no, tengo que ser más fuerte que esta otra persona que está más débil. Y lo que hacemos es invalidar lo que sentimos y lo que hacemos es esconder realmente nuestras emociones. Y cuando volteamos, pues resulta que quedamos afectados porque esas fueron unas emociones que se reprimieron y quedaron allí. Y por eso a veces muchas personas quedan como en ese duelo eterno, por decirlo de alguna forma, porque no se dieron el permiso de validar esas emociones y poder quizás hasta compartirlas con otras personas. Yo también considero que el duelo no se supera, que se transita, se aprende a transitar por allí, sobre todo en el caso, pues como les digo, cuando un ser querido trasciende. Asumo que debe ser duro para cuando le sucede a padres que tienen que ver trascender a sus hijos, o pues los hijos que tienen que ver trascender a sus padres, que al final pues es el ciclo natural de la vida, ¿no? Pero cuesta, de verdad, que quizás aceptar ese momento. Algo importante también que quiero resaltar y que dentro de estas reflexiones de estos días es que cuando la pérdida, bien sea física o puede ser una ruptura amorosa, como ya les comenté, llega sin avisar, o sea, cuando nos toma desprevenido, porque a veces nos toma desprevenido. No es lo mismo quizás de que tú veas o tengas a un ser querido que ha estado enfermo, que ha estado padeciendo por mucho tiempo y llega su momento de partir, pues quizás tienes un poco más de resignación en ese momento porque sabes que estaba viviendo un periodo difícil y que eso iba a pasar en cualquier momento. Que no estoy diciendo que no sea igual de doloroso o importante, pero quizás tu mente está como más preparada. O cuando ya una relación viene quebrada, que sabes que ya no hay mucho que hacer, quizás eso te puede permitir tomarlo desde otra perspectiva. Pero cuando es inesperado, quizás la mente o el cerebro entra en shock y es más difícil de aceptar y por supuesto de transitar, porque es algo que tú dices, ya va, esto no lo venía a venir. Y creo que ahí viene más esa etapa como de negación, como que no te lo crees, no te lo crees, no lo crees, porque obviamente era algo que tú dices, pero ya va, pero si ayer estábamos aquí, ¿qué pasó? Entonces, pues allí creo que quizás puede ser un poco más lento ese tránsito, ese proceso. Hay otro punto que a veces nos puede afectar y más de lo que se cree o hacer que el dolor sea más grande, y es la culpa. Esa culpa que se puede sentir por lo que no dijimos o hicimos, y bueno, la clave aquí es entender que hicimos lo mejor que pudimos con la conciencia que teníamos en ese momento. Eso es muy importante. A veces decimos, no, pero es que si yo hubiese hecho, si yo hubiese dicho, ok, ya eso pasó, ya no fue de esa forma y ese era el nivel de conciencia que tenía yo en ese momento. ¿Qué me queda ahora? Entonces, observar, ¿verdad? ¿Qué me está dejando esta situación? ¿Qué aprendo de ello? ¿Y cómo hago entonces diferente para las próximas situaciones o oportunidades? Y es eso la culpa lo que nos invita es a transformar esa culpa en un compromiso de presencia para el futuro. Pero bueno, antes de continuar con más música, vamos a recordar a nuestros anunciantes
Y en servicios integrales neurológicos, sí, ofrecemos atención especializada con responsabilidad, honestidad, calidad y experiencia. Ofrecemos atención, neurología y estudios neurofisiológicos en consultorio o a domicilio. Contáctanos a través del 0424-273-0402 o a través del Instagram @ServIntegrales Neurológicos. Y recuerden, en servicios integrales neurológicos estamos más cerca de ti. Y ahora sí, vamos con otra pausa musical y vamos a escuchar Goodbye My Love de James Blue. Regresamos entonces con más aquí de Equilibrio Total. Recuerden que todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de la 101.1 FM. Hoy hablando de el duelo, honrar el adiós. Cuando alguien se va, no solo perdemos a esa persona, también perdemos esa versión de nosotros que éramos cuando estábamos con esa persona. Se va nuestra forma de reír con ellos, nuestras rutinas, incluso nuestros planes a futuro. Por eso el duelo duele tanto. Es una metamorfosis obligatoria. Y ahorita que les estoy leyendo esto, pues sí me viene a la mente eso. No es solamente que nuestro ser querido trasciende o parte, es que nosotros, una parte de nosotros también se va con esa historia. Que si bien vamos a recordar pues los momentos bonitos, todo lo que se vivió, hay ciertas cosas que ya definitivamente no van a ser igual. Entonces es un proceso que también nos invita a nosotros a esa transformación, aunque a veces nos duela o no queramos, pues es algo que sí o sí tiene que suceder. Entonces, estamos tan acostumbrados a ver el final de una relación o de una partida física como un muro, pero en realidad es un portal. Es un portal para eso nuevo que vamos a empezar a construir. Entonces, es el momento de preguntarnos, ¿qué de esa persona se queda en mí? ¿O qué parte de mi vida debo reconstruir ahora? Aprender a soltar definitivamente no es olvidar, es reubicar a ese ser querido en un lugar especial de nuestra memoria para permitirnos a nosotros mismos seguir creciendo. No somos los mismos después de un gran adiós, y eso, aunque asusta, pues también es una forma de honrar lo vivido. Yo creo que, pues sí, definitivamente, pues lo mejor siempre va a ser tener los recuerdos bonitos, quedarnos con eso. Y no solamente estamos hablando de, como les dije anteriormente, cuando perdemos a un ser querido porque trasciende de este plano. Eso también va para cuando se terminan relaciones, cuando terminamos relaciones de trabajo, de amigos, de pareja, que si bien es un duelo al final, porque ya vas a empezar a transformar tu vida, a vivir tu vida sin esa persona, sin esa rutina, sin esa costumbre. Entonces, yo creo que siempre hay que tomar lo bonito y quedarnos con eso. Transformar lo que no fue, por ejemplo, como les decía en el segmento anterior, cuando existe la culpa, a veces es más difícil y más doloroso, porque cuando estamos desde la culpa, pues, wow, es como que cuesta más. Pero allí es donde podemos hacernos esa pregunta: ¿qué hago ahora para hacerlo diferente a partir de este momento? Yo, por ejemplo, he reflexionado mucho con respecto a eso y digo, claro, hay que valorar más a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestra pareja, los momentos, sean momentos sencillos, momentos, porque eso es lo que realmente nos queda. Y justamente lo estaba conversando con una amiga que en estos días también estaba con una situación así, pues complicada, y me dice, yo veo
que definitivamente a veces uno se preocupa por tantas cosas, por las cosas que no tenemos o las cosas materiales, que ojo, no quiero decir con esto que no es importante, pero a veces se nos va la vida queriendo cosas o cosas materiales, y cuando estamos en el último momento, en la última etapa de nuestras vidas, podemos a veces ver también a esos seres tan vulnerables y a veces hasta solos, y tú dices, wow, al final lo importante no era lo que tenía de forma material, sino qué me llevo yo en el corazón con respecto a cómo he vivido mi vida, a cómo he sido con otros, a qué tan agradecida o agradecido he sido con lo que tengo y qué tan feliz he sido con eso que tengo, con esas personas que han estado a mi lado o con esas oportunidades que la vida me ha presentado. Entonces, esa fue una de nuestras reflexiones, esa conversación que tuvimos en estos días, pues acerca de este tema que, como les digo, pues me ha tenido bastante conmovida y bastante reflexiva con todo este tema. Entonces, como les digo, aprender a soltar no es olvidar, es reubicar a ese ser querido en un lugar especial de nuestra memoria para permitirnos a nosotros mismos seguir creciendo. No somos los mismos después de un gran adiós, y eso, aunque asusta, también es una forma de honrar lo vivido. Quería también compartir esta reflexión. No te apresures a salir del túnel. Aprende a caminar en la oscuridad, porque es ahí donde se gestan nuestras transformaciones más profundas. Y ahora sí, vamos a otra pausa musical y vamos con este tema Recuérdame de Carlos Rivera, este tema de la película Coco, que me pareció también muy acertada para escucharla en este día de hoy. Ay, ese tema súper lindo, espero que lo recuerden, de la película Coco, para los que vieron la película Coco. Los que no vieron la película Coco, de verdad que es una película muy linda que nos permite quizás también ver esa parte del duelo con otra perspectiva. Sí, así es. Por aquí Kun nos deja un mensajito y nos escribe desde Caudare. Gracias, Kun. Qué bueno que estén en sintonía también en el interior del país. Es importante. Y sí, que estos espacios permitan pues llevar un mensaje que sume a la comunidad, a la sociedad, al mundo. Aportar un granito de arena de amor y en positivo, por supuesto. Bueno, seguimos hablando hoy acerca del duelo, honrar el adiós. En nuestra cultura a veces le tenemos un miedo paralizante a la palabra muerte. La vemos como un final oscuro, cuando en realidad es el desprendimiento de lo que es temporal. A veces cuesta mucho verlo desde esa perspectiva, más cuando estás en ese momento, transitando ese momento, así como dirían aquí, en caliente, pues cuando acabas de tener la situación, y obviamente pues hay palabras que a veces no generan ningún consuelo. Pero al final es así, es el proceso natural de nuestras vidas, que no estamos preparados para mirarlo con ese amor y esa compasión que al final pues merece mirar este proceso. Entonces, si lo vemos desde una forma quizás más espiritual o más elevada, pues al final el cuerpo es solo el envase, pero la esencia, esa que nos hace reír o esa que nos hizo llorar o sentir ese amor, pues es esa alma que al final pues es como esa energía que de alguna manera siempre va a quedar presente en nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestro corazón. Pero, y ahí uno se pregunta, pero ¿cómo pasamos del dolor a la paz? Si esa trascendencia o no ver a esa parte física, ese ser querido que al final
básicamente más que todo es el apego, ¿verdad? A ver a esa persona cada día o hacer eso que hacías todos los días, porque obviamente nos convertimos en seres de rutina, en seres de costumbres. Cuando nos cambian esa perspectiva, como lo dije en el segmento anterior, obviamente, pues tanto la persona trasciende, pero nosotros, aparte de vivir nuestro duelo, también tenemos que sufrir una transformación, porque obviamente eso que ya tú hacías con esa persona, pues tienes que cambiarla. Que no quiere decir ni que vas a olvidar o que no vas a llevar eso en tu corazón, pero automáticamente tú también te transformas. Entonces, pero ¿cómo pasamos entonces de ese dolor a la paz? Y una de las respuestas que quizás pueden ser reconfortantes o que yo he analizado y he sentido que es reconfortante, es la alquimia del agradecimiento. Definitivamente agradecer es lo que nos permite dejar de mirar lo que perdimos para empezar a honrar lo que tuvimos. Suena difícil dar gracias cuando hay un vacío en la mesa, pero el agradecimiento es el antídoto más potente para el sufrimiento. Y esto no lo estoy diciendo nada más en estas situaciones. Definitivamente el agradecimiento es un arma. No digamos un arma, porque un arma sonaría como con un lenguaje violento. El agradecimiento es esa herramienta, esa sí sería la palabra adecuada. Es esa herramienta que nos permite transformar cualquier situación de nuestras vidas, porque al conectarnos con esa energía del agradecimiento, hasta los pensamientos más oscuros que tenemos pueden ser transformados, porque automáticamente es como cambiar de vibración, de energía y empezar a conectarnos con otra frecuencia. Somos energía, nos manejamos por frecuencias y vibraciones. Y evidentemente, pues el agradecimiento es una de las más altas. Y al empezar a decir gracias, así sea que no te lo creas, les prometo que va a transformar esa frecuencia, que se los digo yo. Entonces, yo considero que empezar a agradecer esos momentos, agradecer esa experiencia, agradecer lo que se vivió con esa persona, nos va a ir reconfortando y llenando ese vacío que queda, porque queda. Pero vas a poder ir como cambiándole ese matiz o ese color a esa situación. Al decir gracias por tu vida, estamos declarando que el amor que compartimos fue mucho más grande que el dolor de su partida. Hoy quiero que te preguntes, ¿qué le agradecerías a ese ser que ya no está? En este caso muy particular, pues como les dije anteriormente, el programa no era casual. Estoy transitando por un periodo de duelo. ¿Y qué agradecería yo? Que esta persona era mi fan número 1 en la radio. Siempre he escuchado mi programa. Obviamente hoy cuando vine a la radio a hacerlo, pues sentí esa sensación como de vacío, porque sabes que esa persona que siempre te decía que el programa era el mejor, pues no está. Pero es parte pues de ese aprendizaje y de ese recordar como qué bonito, ¿no? Qué bonito, y qué bonito cuando uno también hace también gestos de agradecimiento, a ese agradecimiento por el otro. Entonces eso te permite quizás quedarte como más tranquilo, como que bueno, fue compensado, fue recíproco esto que se experimentó. Entonces, no te enfoques en el final, enfócate en el trayecto. Agradecer que coincidimos es la forma más pura de trascender lo físico. Por eso, pues, este bloque es un regalo al cielo, porque honrar el adiós también es celebrar
con música y gratitud, lo que a ellos les hacía vibrar el alma. Esta reflexión también que quería compartir: la muerte no apaga la luz, solo apaga la lámpara porque ha llegado el amanecer. Me gustó muchísimo. Y bueno, antes ya de ir finalizando, vamos a escuchar otro tema que se llama Supermarket Flowers de Ed Sheeran, que es un tema que él también compuso luego de la pérdida de su mamá o de su abuela. Eran algunas de esas dos personas importantes para la vida de alguien. Entonces vamos a escuchar este tema. El tema de Ed Sheeran. Y bueno, ya cuando son ya las 10:50 ya de la mañana, ya se fue súper rápido la hora, como siempre, ya llegando entonces al final de este viaje de hoy, un viaje que quise llamar el duelo, honrar el adiós. Hemos recorrido el shock, la metamorfosis y esa maravillosa capacidad de agradecer, pero el aprendizaje final que nos deja el duelo es sin duda la presencia. Como les comentaba, creo que lo más importante y lo más bonito entonces es estar presente en la vida, decirle sí a la vida y compartir con nuestros seres queridos y disfrutar de cada momento que podamos experimentar en nuestro día a día, porque eso es lo que realmente nos llevamos. Y también pues crear un legado. ¿Qué personas vamos a ser? ¿Cómo vamos a ser recordados cuando no estemos? Yo creo que deberíamos a veces trabajar un poquito en eso. Sería muy lindo pues que a uno lo recordaran como alguien que dejó un impacto positivo dentro de la familia, dentro de tus amistades, dentro de tu comunidad o, por qué no, en el mundo. Podemos aportar ese granito de arena, podemos ser amor, podemos ser luz para otros. Y eso es lo que yo creo que puede ser lo más bonito y lo más importante. La partida de un ser querido es un recordatorio urgente de que el presente es el único regalo que tenemos seguro. Honrar a los que se fueron no es quedarnos detenidos en el tiempo, es vivir nuestra vida con tanta intensidad y amor que su legado brille a través de nuestras acciones. Como les decía en un segmento anterior, que queda de mí, de esa persona. Entonces yo en mi parte digo, estar siempre más al servicio del otro, porque era algo que caracterizaba a este amigo, a esta figura que quizás fue como una figura paterna. Tengo a mi padre, gracias a Dios, todavía conmigo, pero hay esas personas que llegan a tu vida o esas familias que adoptas, que te hacen o te adoptan a ti y tú te sientes parte de ella. Pues a veces es duro tener que afrontar esta situación. Entonces yo me podría quedar con eso, con esa capacidad de siempre estar dispuesto y de servir al otro. Y así, pues de esa forma hacer también que honrarlo y que su legado brille a través de nuestras acciones. No dejes te amo pendientes, no esperes a una fecha especial para abrazar a quien tienes al lado. Aprender a decir adiós nos enseña a decir estoy aquí con más fuerza. Que este programa sea para ti un permiso para volver a sonreír, para volver a soñar y para entender que el amor no se acaba, solo se transforma. Gracias por permitirme abrir mi corazón con ustedes esta mañana de hoy, este jueves que fue bastante personal. Me despido con una certeza: si dolió es porque hubo amor. Y el amor es lo único que nos llevamos y lo único que dejamos. Así que vivan, amen y agradezcan hoy. Sí, hemos llegado entonces al final de este programa Equilibrio Total, esperando que cada día sea mejor y diferente a través de tu emisora RNP 101.1 FM, tu radio de siempre. Hoy, como todos los jueves, nos acompañaron en la dirección Carlos Lugo, en la coordinación general Alex Villamizar, en la administración Eder Pacheco y en los controles técnicos Pedro Méndez. Y quien les habló, su amiga
y servidora Marjorie Uzcategui, certificado de locución 61822. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a Servicios Integrales Neurológicos, sí, más cerca de ti. Yo les voy a dejar con este tema que me honraría muchísimo a mi ser querido, y es Maná con Mariposa Traicionera. Así que los espero el próximo jueves. Chao.